lo que pasa por aplicar mal Hebreos 1. 10 al 12 a la persona incorrecta. Quiero dejarle saber de antemano al testigo de Jehová que subo este video no porque estoy en contra de ustedes, y tampoco para desalentarlos, sino más bien para hacerles ver lo que pasa por aplicar mal Hebreos 1. 10 al 12 a la persona incorrecta, o sea al Hijo Jesucristo. La explicación que da el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová a este pasaje de Hebreos es que el Hijo es aquel mediante el cual Dios efectuó las obras de creación, y por eso en Hebreos 1. 10 al 12 se aplican las palabras del Salmo 102. 25 al 27 a Jesucristo según lo entienden ellos. En otra publicación ellos dicen, en Hebreos 1. 10, 11 se aplican las palabras del Salmo 102. 25, 26 a Jesucristo. Del, también, podría decirse que ha colocado los fundamentos de la tierra y ha producido los cielos como la obra de sus manos porque el Hijo unigénito de Dios fue el agente personal de Dios utilizado para crear el universo físico, Juan 1. 1, 2, Colosenses 1. 15, 16. Esta explicación que dan ellos solo tendría sentido si de verdad el Hijo fue el agente que Dios utilizó para crear todas las cosas. De ser así, entonces el Hijo sería el Creador, y el mismo Dios Jehová que habla la Biblia, de Salmos 102. 1, 24, 25 al 27, de Génesis 1. 1 al 27, de Génesis 2. 7, y el Dios Jehová que reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación en Génesis 2. 2, 3, en Éxodo 20. 11, en Éxodo 31. 17, y de Hebreos 3. 4 y Apocalipsis 4. 11 no es verdad. Pero lamentablemente no es así, el Hijo no es el creador de toda la creación, y mucho menos el mismo Dios Jehová. Lo siento mucho por los testigos de Jehová, pero están equivocados con esta enseñanza al igual que los trinitarios y los unificitarios, pues han cometido el grave error de aplicar las palabras del Salmo 102. 25 al 27 al Hijo en Hebreos 1. 10 al 12, al decir, que el apóstol Pablo aplicó estas palabras a Jesucristo. Sin embargo, eso no es verdad. El apóstol Pablo no podría hacer ese cambio y adulterar las escrituras para aplicárselo a Jesucristo. Te lo explico de otra manera. Pablo no puede cambiar la escritura quitando a Jehová Dios el Padre del Salmo 102. 25 al 27, y poner al Hijo en el lugar de Jehová el Padre para hacer al Hijo el creador de los cielos y la tierra. El hacer eso es adulterar las escrituras desobedeciendo el mandamiento de Jehová en Deuteronomio 4. 2. 12. 32, y Apocalipsis 22. 18, 19. Por lo tanto, está prohibido añadir o quitar cualquier cosa de las escrituras. Por otra parte, aplicar Hebreos 1. 10 al 12 a Jesucristo sería engañoso por parte de Pablo, pues daría a entender que el Hijo es el mismo Dios Jehová de Salmos 102. 25 al 27. De manera que lo más sensato o razonable, es que Pablo no se refería a Jesucristo, sino más bien a Jehová Dios el Padre, al Creador que fundó, o que creó la tierra y los cielos con sus manos. Si no están de acuerdo con mi verdad que expongo por escrito, mucho menos van a aceptar lo que dice este supuesto apologeta trinitario en este video, que Jesucristo es el mismo Dios Jehová de Salmos 102. 25 al 27 en Hebreos 1. 10 al 12. Al enseñar que Salmos 102. 25 al 27 se refiere a Jesucristo en Hebreos 1. 10 al 12, han abierto la puerta a nuevas herejías falsas que contradicen la Biblia. Este es el caso de este evangélico trinitario en este video. Este personaje dice que ya encontró el punto débil de los testigos de Jehová para demostrarles que el Dios Jehová del Salmo 102. 1 al 24, 25 al 27 es el mismo Jesucristo en Hebreos 1. 10 al 12. Vean ustedes lo que dice este evangélico trinitario en el video. Él dice así de Salmos 102. 25 al 27, lo primero que dice David en el Salmos es, desde el principio tú fundaste o creaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y seguidamente él dice, pausa allí, y hacerle la siguiente pregunta al testigo de Jehová, ¿de qué está hablando David allí? La única respuesta que te va a poder dar es de que Jehová es el creador. Ningún testigo de Jehová va a negar de que Jehová es el creador. Él es el único creador. Muy bien, Jehová es el creador. Ahora pasa al versículo 26 donde el salmista David dice así, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados.
Ahora él pregunta, ¿de qué habla cuando dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás? Te está hablando de que Jehová es eterno, responde él mismo. Todo lo que está alrededor de él perecerá. Ya sean cosas materiales, ángeles, humanos, todo lo que está alrededor de él perecerá, pero no él. Él es eterno, Jehová es eterno. Lo más hermoso de usar su propia Biblia, la de los testigos de Jehová, es porque cuando vas al Antiguo Testamento dice Jehová. Después de decir eso, sigue con él. Versículo 27 donde el salmista David dice lo siguiente de Jehová Dios el Padre, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Él en este versículo hace otra pregunta al preguntar, ¿de qué está hablando David allí? ¿Qué está tratando de decir David con respecto a Jehová? Que Jehová nunca cambia. Él es el mismo, es inmutable. ¿Es eso cierto? Él mismo contesta que sí, que Dios es inmutable. Así que vuelve a preguntar, ¿es Jehová el único creador? Los testigos de Jehová tienen que decir que sí. ¿Es Jehová eterno? La respuesta es sí. ¿Es el único eterno? Sí. ¿Es el único que nunca cambia? Sí. Solo Dios no cambia. Pasando al Nuevo Testamento, él comenta respecto a Pablo al decir, tengamos en cuenta que Pablo era un judío, y conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él tiene conocimiento de este. Salmo 102. 25 al 27, y se lo aplica nada más y nada menos que a Jesucristo en Hebreos 1. 10 al 12. Aquí ya no importa si se lo aplica a Jesús como ser humano, porque Pablo vio a Jesús como ser humano, o se lo aplica como ángel. Aquí ya no importa eso. Como sea que ocurra la aplicación, es imposible que alguien sea esto. Ni un ángel, ni un arcángel, y mucho menos un ser humano. Y Pablo se lo aplica a Jesús en Hebreos 1. 10 al 12. Mira lo que dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste, o creaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él dice que ese versículo es lo mismo del Salmo 102. 25. Continúa con el versículo 11 y 12, de Hebreos capítulo 1, donde el apóstol Pablo sigue diciendo, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Observen que se enfoca en la frase, mas tú permaneces igual que el Salmo 102. 26 dice él. Lo único que cambia es pero. Por último cita la parte final del versículo 12 que dice así, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Exactamente lo que dice el versículo 27, del Salmo 102. Él entonces dice. David está hablando de Jehová. Pablo está hablando de Jesús. Y dicen lo mismo, concuerdan lo mismo, que Él es el Creador, dice Pablo. Mas tú permaneces, es decir, que Él es eterno. Pero tú eres el mismo, o sea, no cambias, eres inmutable Señor Jesús. Uno habla de Jehová, el otro habla de Jesús. Conclusión, la misma persona, termina diciendo. No puede estar hablando de alguien más allí. Y ahora, cuando vas a Hebreos, para que mires que está hablando de Jesús, empieza en el versículo 8, mas del Hijo dice. Y continúa en el 10, también dice, en el principio, oh, Señor, traducción del Nuevo Mundo 2019. Mira lo que pasa cuando le haces clic, te manda al Salmo 102. 25 al 27, y esto es lo que vas a escuchar, un completo silencio. Este personaje dice que él lo hizo con dos ancianos testigos de Jehová que vinieron a su casa. Uno de ellos ya no es testigo de Jehová, y el otro ya no lo volvió a ver más en las calles. Y cuando lo hizo dice que el testigo se quedó viendo y no podía comprender lo que él estaba viendo. Él dice también que decir que Jesús es un Dios o Dios, no funciona con los testigos de Jehová, porque al estómago se llama Dios, a la lujuria se llama Dios. A las ambiciones se les llama Dios, a Satanás se le llama Dios. Hay dioses falsos, a los ídolos se les llama Dios. Entonces eso no funciona con ellos. Pero si tú les demuestras que Jesús es Jehová, sí funciona según él. Allí tienen por escrito lo que este supuesto apologeta trinitario ha dicho en su video herético. Fíjense que esta persona trinitaria no mencionó el versículo 9, pues no le conviene, ya que ese versículo dice claramente que el Hijo no es el mismo Dios Jehová. Vean lo que dice este versículo 9, has amado la justicia, y aborrecido la maldad, hablando del Hijo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Noten que Pablo dice que Dios ungió al Hijo. Pablo también dice que el Hijo tiene su Dios. Si el Hijo tiene su Dios, ¿tiene sentido entonces decir que el Hijo sea el mismo Dios Jehová de Salmos 102?
24, 25 al 27? Claro que no, cierto. Eso quiere decir que Jehová Dios el Padre no es el mismo Hijo Jesucristo. De manera que esta persona está aplicando mal el Salmo 102. 25 al 27 al aplicarlo al Hijo en Hebreos 1. 10 al 12. Por tanto, este individuo está mintiendo y engañando a la gente con su herejía falsa de que Jehová Dios es el mismo Hijo Jesucristo en Hebreos 1. 10 al 12. Si nos fijamos bien, los versículos 1 al 24 del Salmo 102 tienen que ver con una oración que hace el salmista David a Jehová. En el versículo 1, David dice a Jehová, Jehová, escucha mi oración, y llegué a ti mi clamor. Como vemos, el salmista David está orando a Jehová. Mi pregunta para esta persona del video es, ¿estaba acaso David orando a Jesucristo, o estaba orando a Jehová Dios el Padre? La respuesta es, a Jehová Dios el Padre, pues los judíos no tenían otro Dios, más que Jehová el Padre. Fue a este mismo Dios creador del Salmo 102. 25 al 27 a quien Jesucristo oró vez tras vez cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, si Jesucristo oró al mismo Dios Jehová que oró David en Salmos 102. 1, 24, 25 al 27, entonces Hebreos 1. 10 al 12 no aplica a Jesucristo, sino a Jehová Dios el Padre, el creador de Hebreos 1. 10 al 12 y de Salmos 102. 1, 24, 25 al 27. Para finalizar, quiero agregar algo más que no deja duda alguna que Hebreos 1. 10 al 12 se refiere a Jehová el Padre y no a Jesucristo, son las palabras del Salmo 102. 27 que el apóstol Pablo citó en Hebreos 1. 12 que dicen así, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Esto quiere decir que Dios nunca cambia, dijo esta persona en el video. En Hebreos 1. 12 él se las aplicó al Señor Jesús al decir, pero tú eres el mismo, o sea, no cambias, eres inmutable Señor Jesús. Mi respuesta nuevamente es, están equivocados completamente. Las palabras del Salmo 102. 27 que el apóstol Pablo citó en Hebreos 1. 12 no pueden aplicar a Jesucristo, ya que el Hijo sí cambia, y tuvo cambio de naturaleza espiritual a naturaleza humana. En cambio, el Dios Jehová, el Padre, no cambia de naturaleza espiritual, pues sigue siendo el mismo ser espiritual e invisible, Juan 4. 24, Colosenses 1. 15. Pero si cambia su modo de pensar cuando lo considera necesario con los seres humanos que se arrepienten de corazón de su mal camino, Jonás 3. 10. Le recomiendo también que escuche el audio, yo tengo la misma edad que mi padre donde se habla del anciano de días que se refiere solo a Dios el Padre, porque es el único que es eterno. Terminó con estas palabras, este individuo del video como ha sido extraviado por Satanás el diablo quiere engañar a más personas con esa herejía del diablo de que el Dios Jehová del Salmo 102. 25 al 27 es el Jesucristo en Hebreos 1. 10 al 12 porque se lo aplican a él. Sin embargo, como ya vimos, eso es falso. Si algún testigo de Jehová quiere enfrentar a este individuo en un debate, aquí les doy el enlace para que lo haga. En su canal de YouTube está diciendo, animo a cualquier testigo de Jehová a refutar que Jesús es Jehová en este texto.